lógica o un sentido de minimizar las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es solamente un ejemplo, pero por supuesto en el universo de bonos verdes y el tipo de inversiones o el uso de recursos que se puede dar son distintos y todos se evalúan caso por caso. Idealmente se persigue que sea financiamiento nuevo, como se conoce, new money, y en menor medida el refinanciamiento. Eso es, como comentaba en el slide anterior, es importante contar con el monitoreo. O sea, una vez que se llevan a cabo las emisiones, el emisor recibe los recursos, hay que, digamos, monitorear, validar que efectivamente el uso de recursos se destinó al objetivo principal y posteriormente llevar a cabo un monitoreo durante la vida del bono. ¿Sí? Entonces, si el bono es de 3, 5, 7 años, el plazo que se haya determinado, se tendrá que estar evaluando y monitoreando de manera anual el progreso o la evolución que se esperaba a través de estas inversiones, digamos, verdes. Algunos ejemplos están en la energía renovable, conservación de la biodiversidad, transporte limpio, optimización de los recursos. Por optimización de recursos podemos entender desde energía, agua o economía circular, por ejemplo. Y por supuesto, construcción ecológica. Entre los sectores no está limitado a estos, nada más es en calidad de ejemplo. Son manufactura, construcción, energía, el financiero también, o sea, los bancos, las instituciones no bancarias también pueden participar. ¿Y cómo? O sea, a través de los créditos que ellos estarían otorgando, que también tendrían que estar alineados con un propósito verde. Abajo estoy mostrando como ejemplo algunos de los objetivos del desarrollo sustentable que se pueden cumplir por medio de las emisiones de bonos verdes. Como notarán, son 4, 6, 7, como 8 por lo menos. Digo, no son siempre los 8, pero puede ser que alguna emisión contribuya con 2 o 3. Y nuevamente esto depende del análisis del proyecto que se esté llevando a cabo, ¿no? El siguiente, por favor. En cuanto a los beneficios encontramos tanto a los emisores o los clientes, pero también a los inversionistas. La emisión de bonos verdes cada vez ha cobrado más importancia, más relevancia en los mercados por dos razones, y no precisamente por orden de prioridad, pero bueno, en este caso sí, la prioridad uno es pues contribuir a la mitigación del cambio climático y bueno, todos los concerns que hay alrededor del medio ambiente. También los inversionistas denominados ESG, o sea, por ESG entendemos Environmental, Social and Governance, cada vez están más interesados en tener este tipo de inversiones en sus portafolios. Entonces, eventualmente, estas inversiones también catalogadas ESG irán cobrando más importancia, más peso en los portafolios de inversión de los inversionistas. Yendo a los beneficios, los emisores, en número uno, pues el impacto positivo, ¿no? Como hemos comentado, la mitigación del cambio climático, descarbonización, entre otros beneficios. Los inversionistas, en el sentido de los inversionistas para los inversores, para los emisores, tienen como que más capacidad de llegar a más inversionistas, ya que los inversionistas cobran más interés sobre este tipo de emisiones. La tasa posiblemente, y sí lo quiero destacar, es posiblemente un beneficio en tasa porque al final del día depende de la demanda de este instrumento. Entonces, en la medida que se demande más, entonces seguramente va a haber un beneficio. Y esto va conectado a que más inversionistas ESG están mirando a este tipo de emisiones. Y por supuesto tenemos el beneficio para la empresa, ¿no? Uno es el fortalecimiento del gobierno corporativo del emisor, y en segundo no está aquí enlistado, pero también está el lado intangible, ¿no? Una parte de la reputación por parte de la empresa. Entre los beneficios de los inversionistas
Ellos pueden recibir retornos competitivos conforme, también hay que comentar esto, a la calidad crediticia del emisor. No porque sea una emisión verde o temática, significa que el riesgo va a cambiar. Al final del día, el riesgo se mantiene en la calidad crediticia del cliente, pero aún así complementado con una emisión temática, pues se puede entender que los emisores están haciendo más esfuerzos en mejorar desde su gobierno corporativo y de alguna manera contribuyen también a esta administración de riesgos, ¿no? Vista inversionista, encontramos diversificación de beneficios y en este caso es un beneficio, lo voy a expresar así, balanceado, que no solamente se refiere a el beneficio por retorno, el beneficio económico, pero también existe el beneficio no financiero, ¿no? Que de alguna manera el inversionista también tiene esa capacidad de influenciar en los mercados al demandar más este tipo de recursos y a su vez las empresas tenderían a enfocar sus esfuerzos a proyectos verdes y por lo tanto financiamientos verdes. Otro punto es el monitoreo y transparencia. O sea, con base a la información que el emisor suba al mercado en sus páginas y demás, el inversionista va a poder monitorear si efectivamente este emisor ha hecho o ejecutado el uso de recursos como se esperaba y por lo tanto darle seguimiento a los proyectos, en este caso verde, y bueno, también ofrece más transparencia de los emisores a los inversionistas. Entonces, de alguna manera se puede entender que hay mayor rendición de cuentas por parte del emisor sobre el uso y la gestión de los recursos, ¿no? Y de alguna manera contribuye también como una herramienta adicional para la administración de riesgos. Siguiente, por favor. Greenwashing, un punto muy importante. Como entendemos que hay una tendencia muy grande hacia los bonos verdes, pues también lamentablemente encontramos no precisamente emisores, pero también algunas empresas que pueden estar buscando un loan, un crédito tradicional, disfrazándolo de verde, pero realmente no es verde, ¿no? Entonces eso es lo que se entendería por greenwashing, ¿no? Entonces, de alguna manera es cuando los beneficios ambientales se exageran con la finalidad de obtener financiamiento verde y así atraer más inversionistas. Y vista inversionista es uno de los mayores riesgos y preocupaciones para los inversionistas ESG. ¿Cómo podemos mitigar este riesgo? Antes de la emisión, se tiene que llevar a cabo, bueno, además del due diligence, una evaluación del proyecto y sus beneficios, valorar el uso de recursos, pero sobre todo además de dónde se van a dirigir es en los beneficios que se estarían esperando. También el desarrollo del marco de uso de fondos y la opinión de segunda parte, ¿no? Entonces, si ustedes notan, es un complemento entre actividades y también de diferentes partes que forman parte de las emisiones verdes. Post-emisión es validación de uso de recursos y llevar a cabo el monitoreo anual durante la vida del bono. Siguiente, por favor. Pero también tenemos alternativas de financiamiento. Y en este caso es el financiamiento sostenible. Ajá. O sea, los emisores pueden tener el componente verde, pero no significa que también puede tener los beneficios sociales. O sea, se pueden complementar y así logran un bono sostenible. Entonces, básicamente es dirigir los recursos a proyectos verdes, pero también sociales. Entonces, estos también los encontramos muy, muy interesantes porque estás atendiendo dos preocupaciones de alguna manera, tanto la medioambiental como la social. Y lo que viene en tendencia es esta nueva clase de activos que son conocidos como los bonos vinculados a la sostenibilidad o Sustainability Linked Bonds, mejor conocidos. Y estos lo que ofrecen son un uso de recursos más flexible, pero
al emisor se le proponen determinados KPIs o Key Performance Indicators con la finalidad de que el emisor que recibió los recursos cumpla determinadas metas, mejor dicho, durante la vida del bono. O sea, por ejemplo, si tenemos un bono de 5 años, al emisor, por ejemplo, se le va a proponer, y esto con base al análisis de su información histórica y desempeño, que en el año 2 o 3, por ejemplo, cumpla un KPI conectado a la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente. El hecho de cumplirlo, bueno, pues dependiendo cómo se estructura el bono, puede bajar la tasa o simplemente el emisor ya salió con una tasa relativamente baja en comparación de un bono no temático o no sustentable. Pero ¿qué pasa si no cumple la meta? Se le puede incrementar la tasa, ¿no? Entonces aquí está el incentivo hacia el cliente. Oye, pues puede salir con una tasa más, digamos, razonable o accesible, como sea, pero si no la cumples, hay un castigo financiero, ¿no? Entonces, también es un mecanismo de incentivos, los Sustainability Linked Bonds. Es atractivo porque también atiende la preocupación en cuanto a los esfuerzos de mitigación de cambio climático y, por supuesto, se puede alinear a un financiamiento verde. Siguiente, por favor. El proceso de emisión, y digo, aquí está como, es una versión muy sencilla, muy reducida, pero entre cada paso pueden existir más. Número 1 es evaluar el proyecto, sus beneficios, la estrategia, la capacidad interna del cliente o el emisor para llevar a cabo desde la gestión y el monitoreo y posteriormente diseñar el marco de uso de fondos. Aquí en el caso del IDB y el IDB Invest, acompañamos a los futuros emisores de estos tipos de activos, bonos verdes, temáticos o los sustentables, porque precisamente es de nuestro interés que maduren esos esfuerzos y simplemente acompañarlos y llevarlos satisfactoriamente al mercado. Entonces, con esto digo que tenemos servicios de asistencia técnica para acompañar al cliente, darle asesoría cómo mejorar este proceso y también los acompañamos en el desarrollo del marco de uso de fondos. Con el tercer punto es revisar, o sea que al final del día todo está alineado con los principios de los bonos temáticos. Cada tipo de bono temático tiene un principio, o sea, por ejemplo, los verdes son los principios de bonos verdes, los sociales, ¿no? Bueno, ya me entendieron. O sea, cada uno tiene su serie de principios y todos ellos alineados al ICMA, como comentaba al inicio. Posteriormente se lleva a cabo la emisión, ¿no? Aquí en el caso de emitir es ya prácticamente todos los pasos de estructuración, permisos con el regulador y, bueno, eventualmente salir al mercado. Y el quinto paso es el monitoreo continuo post emisión y aquí el rol principal es del emisor, es reunir la información y subirla a su página y compartirla con el público inversionista. Siguiente, por favor. Este es también otro punto muy importante, la gobernanza de los bonos temáticos. Como comentaba, tenemos, o mejor dicho, los bonos temáticos consideran una tercera parte que viene siendo la revisión externa, ¿no? Entonces tenemos a los consultores de segunda opinión, que ellos al final del día van a llevar a cabo el etiquetamiento del tipo de bono, la verificación. También tenemos a los consultores que llevan a cabo la certificación y también contamos, o esto ya cada vez cobra más importancia, la calificación en rating, pero en este caso me refiero a la calificación en rating y, por ejemplo, ustedes se pueden meter a Bloomberg o Refinitiv
y como que cada uno le está poniendo una calificación, un rating de, en cuanto a calificación ESG, por decirlo así. Aún así, sigue existiendo la calificación crediticia del emisor. Bueno, existen más de 20 proveedores. Esto es nada más como un ejemplo para que se den idea quiénes están en el mercado. También hay firmas mexicanas que están haciendo un esfuerzo muy importante para entrar en todo este tema de second party opinion o verificaciones. Siguiente, por favor. El mercado, yo creo que me voy a ir rápido aquí para llegar a la parte del IDB Invest, pero prácticamente el mensaje que les quiero dar aquí es, en el caso, o sea, aquí estamos contrastando bonos verdes sociales sostenibles y los vinculados a la sostenibilidad. Si ustedes notan, a nivel global, los verdes son los que están pues dominando, ¿no? De ahí le siguen los sociales, los sostenibles y los vinculados a la sostenibilidad. O sea, Europa es la región o el continente que está más fuerte en este sentido, y de ahí viene, vamos a decir, América del Norte con el 13%, Asia no se queda atrás con el 20%, y bueno, Latinoamérica con el 4%, y ahí es en donde, como IDB Invest, nos interesa mucho que este 4% se vuelva un 5, 6 y progresivamente. Siguiente, por favor. A nivel Latinoamérica, ustedes van a notar que del lado derecho, el 21% es con México. O sea, vamos de alguna manera bueno, discúlpenme, el número 1 es Chile con 42%, le sigue México, que vamos bien, y bueno, Brasil también bastante bien. Y tenemos también Perú, Colombia, que también satisfactoriamente se han desarrollado en estos instrumentos, ¿no? Del lado izquierdo notarán es la subclasificación. Los verdes siguen siendo importantes, ya me refiero al año 2021, pero si ustedes notan, los de sustentabilidad están cobrando cada vez más importancia. Siguiente, por favor. A nivel México, los verdes mantienen 657 millones de dólares, bueno, equivalente a moneda nacional, y los sostenibles tienen un monto importante, como también los vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Para el año 2021, ustedes notarán en la gráfica de barra al lado superior derecho que el volumen de todos, de toda la familia de bonos temáticos ha repuntado significativamente del 2019 al 2021. Entonces, traducido de otra manera, o sea, los emisores en el mercado mexicano parece indicar que tiene más más alineamiento hasta esta nueva tendencia, y por supuesto hay interés por parte de los inversionistas ESG. Siguiente, por favor. Siguiente, sí, por favor. Bueno, nosotros en IDB Invest, en mercado de capitales, pues buscamos soluciones para el mercado latinoamericano y el Caribe, por supuesto México, y queremos ser un catalizador para estos nuevos emisores, ya sea first time issuers o lo que son recurrentes, pero que también están interesados en este tipo de emisiones temáticas, y por supuesto las verdes. Siguiente, por favor. En resumen, ¿qué rol podemos tomar? Podemos ser inversionistas o garante. Esto con la finalidad de facilitar el acceso al mercado. Es case by case, en donde encontremos mayor valor es donde vamos a estar participando. Nuestras soluciones financieras son a la medida. Nosotros valoramos no solamente la adicionalidad financiera, pero también la no financiera, que por supuesto es el impacto positivo a través de nuestra participación. Tenemos una calificación crediticia bastante sólida, AAA por Fitch, AA Plus con Standard & Poor's y AA1 con Moody's. Y como comentaba hace un momento, también ofrecemos los servicios, particularmente en este caso bonos temáticos y SLB,
con los servicios de asistencia técnica que son esenciales para identificar oportunidades para este tipo de instrumentos, acompañarlos en el desarrollo del marco de bono y seleccionar al consultor independiente para llevar a cabo una segunda opinión. Siguiente, por favor. Tenemos 4 productos y el primero podemos participar como inversionistas a través de la suscripción de bonos, un 30 hasta 50% más o menos es lo que diría, que podemos decir como máximo, pero nuevamente es case by case. También, como comentaba, la garantía parcial de crédito que ofrece un credit enhancer para los emisores y los apoya que alcance un mayor universo de inversionistas. En estos 2 casos, por supuesto, podemos irnos por un bono temático. Los 2 funcionan muy bien. Y como una tercera alternativa, líneas de almacenamiento. El cliente está reuniendo una serie de activos que cumplan determinados criterios de elegibilidad para que eventualmente esta línea de almacenamiento, que legalmente sería un warehousing trust o un fideicomiso de almacenamiento, se mude a un fideicomiso emisor y eventualmente tengamos una emisión temática, como puede ser la verde que hemos comentado. Y finalmente, promover la movilización de los bonos. Como comentaba, tenemos el enfoque bonos verdes, sociales, sostenibles y los SLB. Siguiente, por favor. Como evidencia, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. 7 bonos verdes en la región, 12 bonos sociales, 7 sostenibles y recientemente el año pasado, el cierre del 2021, en Colombia, con compañía de empaques, el primer SLB en el que estamos participando y también para Colombia. En cuanto a bonos verdes, recientemente tengo el caso de estudio, el que es siguiente slide, por favor. Para México, otorgamos una garantía parcial de crédito bajo una facilidad de garantías de crédito hasta por 500 millones de pesos para una serie de emisiones de CADU, en las cuales la primera emisión nosotros otorgamos dentro de esos 500, tomaron 175 millones de pesos para emitir un bono en México a 7 años. El cliente mejoró su calificación a A menos. Aquí lo trabajamos junto con la Sociedad Hipotecaria Federal para compartir riesgos en cuanto a la garantía. Y bueno, aquí importante destacar que además de que fue un bono verde, fue el primer bono verde emitido por un desarrollador en toda Latinoamérica. Entonces, aquí, junto con el emisor, hemos logrado beneficios importantes y continuamos desarrollando el mercado de, en este caso, bonos verdes y por lo tanto temáticos y SLBs. Pues con esto concluyo y pues muchas gracias por su atención y al final entiendo que hay una serie de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy, muy buena toda la información que nos compartiste. Y ahora le dejamos la palabra a David. Sí, muchísimas gracias, Alicia y Víctor. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación a SUME y también a la Escuela Bolsa Mexicana de Valores por este espacio para platicar un poco sobre el financiamiento verde. Y bueno, también ya Víctor comentaba al respecto de los bonos, ¿no? De los bonos etiquetados, que son instrumentos financieros que han tenido bastante éxito aquí en México, en Latinoamérica y bueno, en general en todo el mundo para implementar acciones de sostenibilidad y bueno, también acción frente al cambio climático. Entonces, bueno, solo comentar brevemente una introducción al tema, ¿no? Porque la importancia de las finanzas verdes también, ya algo se mencionaba al inicio de este webinar, que todo el sector económico de México, de todo el mundo, todo el sector productivo también,
cada vez está siendo más consciente de las necesidades que tenemos actuales para enfrentar el cambio climático, ¿no? Que nos está situando en una posición de riesgo para el desarrollo de nuestras actividades, no solo de la sociedad, sino también de sectores específicos de la economía. Entonces, bueno, desde ya hace algunos años se están llevando convenciones internacionales, por ejemplo, todo lo que se está desarrollando en el marco del Acuerdo de París, en donde se impulsa y se promueven acciones a nivel nacional, no solo nacional, sino también subnacional, para ir descarbonizando la economía en general, ¿no? Cada vez vemos más acciones concretas y también nuevas innovaciones que están dando lugar a actividades que son más específicas y que van a funcionar cada vez de una mejor forma de acuerdo a las necesidades de iniciativas sostenibles en nuestro país y en todo el mundo. Allá atrás, el año pasado, en la COP26, se hablaba mucho del rol del sector financiero para descarbonizar la economía e incluso se dio comienzo a esta iniciativa, la GFANZ, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que es una alianza del sector financiero para llegar al cero neto, ¿no? Y el cero neto, bueno, que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ya para comenzar, digamos que el punto clave es que todas las compañías, pero no solo las compañías de toda la economía, sino también los bancos, las aseguradoras, los inversionistas, necesitan ajustar sus modelos de negocios y también necesitan desarrollar planes creíbles para justo llegar a esta transición baja en carbono, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con la resiliencia ante el cambio climático y, bueno, posteriormente implementar estos planes. Entonces, bueno, la banca privada puede ayudar a financiar estas iniciativas y, bueno, llevar a cabo, bueno, permitir que se lleven a cabo todos los proyectos necesarios de sostenibilidad para hacer frente a las necesidades de mitigación de emisiones, pero también de adaptación, ¿no? Que es un componente bastante importante y que no hay que dejar de perder de vista. Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos datos generales sobre las finanzas sostenibles. Ya también algo se comentaba sobre estas características y también cómo se están categorizando las finanzas sostenibles, ¿no? Que tienen que ver finanzas sustentables, sostenibles, verdes, dependiendo de justo las características del instrumento, tiene cierto nombre, pero en general este financiamiento se refiere a todos los recursos que se dirigen hacia los proyectos o el desarrollo de instrumentos de este tipo financieros que cumplen con algunos criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo, que como ya comentaba Víctor, son los ESG o ASG en español, ¿no? Entonces, un instrumento de financiamiento, acá abajo en el slide tenemos las diferentes categorías, los que están debajo de las llaves. Un instrumento de financiamiento bajo en carbono que tiene que ver con mitigación, nada más va a actuar sobre la reducción de las emisiones, ¿no? Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, la captura de metano, que tiene que ver con el tratamiento de residuos que generan un gas de efecto invernadero que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el financiamiento que se dirige hacia, por ejemplo, este tipo de proyectos, pues está catalogado como instrumento para un desarrollo bajo en carbono, ¿no? Ya cuando se incluye la dimensión de la adaptación, que tiene que ver mucho con cómo digamos, un área, un negocio se va adaptando a los riesgos físicos, por ejemplo, las lluvias que se derivan, ¿no?, de las precipitaciones inusuales del cambio climático. Si el instrumento incluye este tipo de características hacia la adaptación de las actividades de las empresas, ya el instrumento tiene otro nombre que tiene que ver con instrumento de financiamiento climático. Si se incluyen además otros factores ambientales como el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Y que mucho tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de ecosistemas. Hay proyectos de forestales que tienen que ver justo con
el desarrollo de actividades, por ejemplo, la forestación o la reforestación o el manejo forestal mejorado, pero que tienen unos cobeneficios para el cuidado, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, ¿no? Como la filtración de agua o el cuidado de la biodiversidad de algunas especies que viven ahí. Si el instrumento financiero también actúa con estos componentes de además, otros factores ambientales, entonces el instrumento ya se llama instrumento verde, ¿no? Ahora, siguiendo como esta misma lógica, se incluye también la dimensión social que se relaciona, por ejemplo, con las condiciones de trabajo, ¿no? El mejoramiento de las condiciones de los empleados, conflicto y crisis humanitarias, esto lo pueden tener en cuenta. También la salud pública y la seguridad y definitivamente, pues la perspectiva de género, que son unas dimensiones que ya no están fuera y ya no son adicionales a los proyectos, ¿no? Ya esas dimensiones de perspectiva de género están de facto en las iniciativas y los proyectos de sostenibilidad. Entonces, si estas características también se ven involucradas en una iniciativa sostenible, el instrumento financiero que las financia se denomina un instrumento socioambiental. Y si además se le incluyen la dimensión de la economía y la gobernanza, ¿no? Que tiene que ver también, por ejemplo, cómo está diseñado la parte de la administración dentro de una empresa, no solo de una empresa, sino también puede ser una jurisdicción a nivel nacional, o regional. Ahí, si se le incluyen estas dos dimensiones económica y gobernanza, pues el instrumento de financiamiento ya se denomina sustentable o sostenible, ¿no? Que justo abarca pues todas las dimensiones de la sostenibilidad, el medio ambiente, la social, lo económico y también la gobernanza. Entonces, bueno, quería comentar esto para que tengamos como una perspectiva general de cuáles son las necesidades de sostenibilidad y dependiendo de esto, bueno, más adelante vamos a ver que existen instrumentos que justo actúan sobre iniciativas que van más sobre el medio ambiente, o otras sobre medio ambiente y sociedad, y otras ya que incluye también la parte de gobernanza. Entonces, bueno, continuando con la presentación, vamos a la siguiente diapositiva, en donde me gustaría comentar de manera muy general cuáles son las tendencias que están teniendo mayor relevancia en todo el sector financiero y que justo pues le dan frente a estos riesgos climáticos que les comentaba, ¿no? A todo lo que ya nos estamos enfrentando de que las empresas, los inversionistas ven un riesgo en sus activos. Entonces, ¿qué se está haciendo dentro del sector financiero para atender estas necesidades, ¿no? Vemos acá que para acelerar justo la movilización de capitales a través de los instrumentos y que se pueda transitar hacia un mercado sostenible, se necesitan diversos actores, ¿no? Se necesita interacción. Esto es una tarea multidisciplinaria y también se deben de crear nuevos mecanismos que ayuden a alcanzar las metas climáticas y los objetivos de desarrollo sostenible que ya nos mostraba Víctor antes, ¿no? Y esta meta climática es súper importante derivada del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura a los 1.5 grados centígrados, ¿no? Hay algunos dicen que vamos por buen camino, algunos dicen que no, que todas las acciones que se están llevando a cabo en todo el mundo no son suficientes, pero bueno, justo el sector financiero propone alternativas para que se puedan cumplir, ¿no? Y bueno, existen 4 temas que se deben atender justo para crear toda la infraestructura necesaria y que el mercado permita, pues, brincar estas barreras, ¿no? Y se pueda alcanzar un financiamiento sostenible o verde. La primera de ellas tiene que ver con las taxonomías y esto se refiere muchísimo a que exista un lenguaje común en donde se permita la conversación no solo de la dimensión ambiental, pero también con la parte financiera, que a veces uno podría pensar que son cosas que están completamente desligadas, pero que en realidad no. Y eso es una de las grandes barreras en lo que se está trabajando actualmente dentro del sector financiero. Luego, otra de las cosas es la divulgación de información ESG o ASG por ambiente social y gobernanza. Y esto tiene que ver también con estandarizar la forma en la que se reportan los resultados de las acciones de mitigación, adaptación
y que tienen todos los cobeneficios que están ligados hacia la lucha del cambio climático, ¿no? Otra de las macro tendencias que se están llevando dentro del sector es el análisis de los riesgos climáticos, y esto es una clave, más bien es un aspecto clave dentro del sector financiero, porque a través de este análisis de los riesgos climáticos, ahorita les voy a dar dos ejemplos grandes de los riesgos climáticos. A través de este análisis es que las empresas y los inversionistas se dan cuenta de justo cuál es ese riesgo que se está poniendo, o más bien que se enfrenta, dependiendo pues de las actividades propias de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo impacta la precipitación ahora en periodos más cortos o las sequías en la generación o la producción de algunos commodities de agricultura, ¿no? Por ejemplo, eso solo es por dar un ejemplo, pero hay miles y miles de riesgos climáticos. Y bueno, ya por último, también algo en lo que se está trabajando y que justo tiene que ver con los instrumentos financieros, pues es la movilización de capitales y también toda la oferta de instrumentos que existen en la actualidad, ¿no? Que les comentaba, pues se van actualizando y se van innovando dependiendo de las necesidades. Vamos a la siguiente, por favor. Acá sobre la taxonomía, bueno, les comentaba y ya no voy a ahondar muchísimo en esto, que tiene como objetivo primordial crear un lenguaje común para que se pueda crear toda esa sinergia entre los diversos actores que están desarrollando iniciativas de sostenibilidad por un lado, pero también por el otro lado, todos los actores del sector financiero, ¿no? Los inversionistas que puedan entender cómo un factor ambiental impacta directamente en el rendimiento, por ejemplo, de una inversión. Y justo esto es lo que se busca con estas creación, bueno, más bien con la creación de estas taxonomías verdes. Y bueno, acá hay algunas instituciones nacionales y también internacionales que están un poco estandarizando todo este lenguaje. Vamos a pasar a la siguiente macro tendencia, que tiene que ver con la divulgación de información ESG. Yo les decía que estos son los factores en donde las empresas dan a conocer como cuáles son esos avances que están teniendo dentro de las tres dimensiones de medio ambiente, social y también de gobierno corporativo. Y bueno, aquí nada más remarcar, como podemos ver en las gráficas, que existe una tendencia a la alza, ¿no? Antes las empresas, los inversionistas pensaban que esto era altruismo, ¿no? Que el financiamiento verde era altruismo, pero en realidad la verdad es que no, esto es una necesidad y creo que casi ya toda la población se está dando cuenta de esto y está afectando también en los patrones de consumo, ¿no? Poco a poco vemos algunas tendencias en mercados europeos, aquí en Latinoamérica también está incrementándose justo la demanda de productos y servicios que están más digamos, considerando la parte socioambiental. Entonces, bueno, de aquí también que impacte en estos resultados a la alza, ¿no? De la divulgación de información de ESG o ASG. Entonces, vamos a continuar con nuestra siguiente, la siguiente también, por favor. La siguiente macro tendencia y que tiene que ver justo con los riesgos climáticos. Me gustaría hacer una muy breve descripción de los dos principales riesgos climáticos que existen y de los cuales están haciendo reportes y justo esos estudios que yo les comentaba antes, ¿no? El primero de ellos son los riesgos de transición que tienen que ver con todas las políticas y regulaciones que se están desarrollando a nivel nacional o subnacional o internacional, como el Acuerdo de París, y cómo esto impacta en la forma en la que los modelos de negocio se tienen que adecuar, ¿no? Dependiendo de estas nuevas regulaciones. También tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías que puede estar desplazando a otras tecnologías, ¿no? Un ejemplo claro de esto es como la inmersión de las energías renovables, por ejemplo, o la eficiencia energética y un sinfín de cambio de patrones tecnológicos que estamos viendo ahorita. Y por último, bueno, la preferencia de los consumidores, que también hay tendencias de cambio de justo estos patrones de consumo, ¿no? Que la gente ya cada vez se fija más y tiene mayor conciencia ambiental a la hora de adquirir un producto o solicitar un servicio, ¿no?
como vemos ahora en las aerolíneas, que también uno puede compensar las emisiones que genera ese vuelo que está tomando por asuntos laborales o personales. Entonces ya hay tendencias y acciones que se están llevando a cabo también en los estratos, en todos los estratos de la economía, ¿no? Y luego también por otro lado están los riesgos físicos, que acá son estos riesgos que enfrentan las empresas, los inversionistas, todos los actores del sector económico, y que tiene que ver, por ejemplo, con los riesgos crónicos, por ejemplo, los incrementos de temperatura, ¿no? Cómo esto va a afectar en el desplazamiento, por ejemplo, de poblaciones, las precipitaciones, ¿no? Y esto cómo impacta en la agricultura y en la productividad también de las cosechas. El incremento del nivel del mar, por ejemplo, el sector del turismo, pues se ve profundamente afectado por estos riesgos físicos del cambio climático, que uno de ellos es justo el aumento del nivel del mar. Y también otros de los riesgos físicos que tienen que ver con la categoría de los riesgos agudos, ¿no? Que son estos riesgos ya más tajantes y que ocurren pues en un periodo muy corto, ¿no? De tiempo. Entre ellos, creo que los hemos vivido cada vez con mayor frecuencia, desafortunadamente, pues están las olas de calor, las inundaciones, los ciclones y bueno, también los incendios forestales, ¿no? Que desgraciadamente entre más se tenga el incremento medio de la temperatura a nivel global, esto sucede con mayor frecuencia y con mayor facilidad, desafortunadamente. Pero bueno, justo vamos a continuar con esta presentación para ver algunas de las alternativas que existen ya a nivel del sector financiero para atender esas iniciativas de sostenibilidad. Esta parte de movilización del capital justo tiene que ver con la siguiente parte de la presentación, que son los instrumentos financieros. Entonces, me gustaría poder avanzar hacia la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a avanzar. Acá, Víctor ya nos comentó un poco sobre los bonos etiquetados, ¿no? Y que en definitiva yo invito a todos a meterse cada vez más a este tema y ver las ventajas que tienen estos instrumentos para atender algunas necesidades de las cuales, bueno, vemos cada vez más con estos riesgos del cambio climático. Vamos a seguir con otra diapositiva, por favor, porque si no nos quedamos cortos de tiempo. Igual acá nada más remarcar cuáles son algunos de los usos que se tienen de todos los recursos que se están dirigiendo a través de los bonos etiquetados. Solo por poner un ejemplo, y acá vemos acá en la parte inferior derecha de la diapositiva, 5 sectores que son muy recurrentes y que son financiados a través de estos bonos, ¿no? El primero de ellos es el uso eficiente del agua, que tiene por ahí 22 bonos. Estos datos pueden todavía ser actualizados porque son de 2020, 2021, y que esto se relaciona directamente con iniciativas también de adaptación, ¿no? Y de resiliencia ante el cambio climático. Luego también energías renovables, vemos acá, energía eólica con los aerogeneradores, energía solar con paneles fotovoltaicos, y también en Europa se ha visto para financiar, y creo que me parece también, si no me equivoco, en Chile, para financiar proyectos de energía solar térmica de gran escala. Y bueno, también otros sectores que son recurrentes a través de estos instrumentos para ser financiados, pues tienen que ver con el ahorro y eficiencia energética y también el transporte sostenible, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ver qué otros instrumentos que consideran la parte de medio ambiente, social y gobernanza existen a través de bolsas de valores, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores tiene algunos instrumentos que se pueden utilizar justo para financiar estas iniciativas. Y bueno, de entre ellos están principalmente los índices ESG y también otros índices que están surgiendo. Hay incluso algunos índices que se están desarrollando a nivel internacional y que tienen que ver con las emisiones de carbono, ¿no? Hacia la atmósfera. Y bueno, ahí las empresas, los inversionistas están revisando estos índices para ver cuál es el performance de justo las actividades que se están llevando a cabo y que están dentro del portafolio de estos índices.
Entonces, si un índice va a la alza, un índice de estos relacionados a factores ESG o en general a la sostenibilidad o cambio climático, si los inversionistas comienzan a ver un incremento en el rendimiento de estos índices, pues se van a enfocar a dirigir los recursos hacia estas empresas, ¿no? Otros de los instrumentos que existen también son los fondos de inversión y por último también los ETFs, los Exchange Trade Funds, que bueno, cada vez se ven más. Solo por dar un número, dentro de bolsa me parece que el 9% de los ETFs que están listados dentro del SIC tienen que ver con ETFs que tienen relación directa con sostenibilidad y también atención hacia el cambio climático, ¿no? Acá yo les pongo unos ejemplos de, por ejemplo, el primero son ETFs y los índices también. Vemos el tipo de renta, ¿no? Que son variables, en qué monedas son emitidos, algunos en pesos mexicanos, otros en euros. Y bueno, creo que en general todos son de renta variable, a excepción del fondo de inversión sustentable que está en la parte de abajo y que tiene un enfoque ESG, ¿no? Esto fue emitido también por BlackRock y Citibanamex con una metodología que se llama MSCI y bueno, también está con moneda extranjera. Ya para terminar, me gustaría comentar también la importancia de todos los mecanismos del precio al carbono que se están desplegando de manera exponencial, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica y que bueno, esto está siguiendo la tendencia que existe a nivel global, ¿no? Vemos que estos mecanismos de precio al carbono se relacionan directamente con estos instrumentos financieros porque justo estos mecanismos del precio al carbono son regulaciones que se están desarrollando para limitar la temperatura y están más enfocados hacia la mitigación. Entonces, estos nuevos mercados de carbono, incluso también impuestos de carbono, son incentivos y también regulaciones, ¿no? Para que las empresas cada vez vayan implementando medidas in-house o puertas adentro para ir descarbonizando todas sus actividades. Y para lograr esto, justo los instrumentos financieros verdes pueden dirigir los recursos para que las empresas tengan cumplimiento a estas nuevas regulaciones de mercados de carbono, ¿no? Aquí en México, nada más por darles un dato, ya inició el primer mercado de carbono regulado en toda América Latina a nivel nacional. Existen en otros países, ¿no? Pero no a nivel nacional. Entonces ahí el sector energético y también el sector industrial están participando con algunas características, ¿no? Que tienen que ver con el nivel de emisiones que tienen hacia la atmósfera por sus operaciones y me parece que el umbral de participación, es decir, las empresas que rebasan 100,000 toneladas de dióxido de carbono participan de manera obligatoria en este mercado. Entonces ahí hay una fuente de demanda para esos instrumentos financieros, ¿no? Y que las empresas puedan ir dando cumplimiento a estas nuevas regulaciones que, como les comentaba antes, pues son necesarias para combatir el cambio climático con todos los beneficios sociales que pueden traer consigo, ¿no? Y bueno, hasta acá me gustaría dejar la presentación para no tomar más tiempo. Y bueno, nuevamente agradecer por la invitación y por la atención de todas y todos ustedes. Muchas gracias, David. Digo, aquí está apareciendo también tu contacto por si tienen alguna duda o cualquier comentario que quieran revisar con David. Aquí están sus datos. Yo creo que nos vamos a alargar 5 minutitos para hacer 2 preguntas de las que nos hicieron llegar a la hora del registro. Y empezamos con la primera, que esta es para Víctor. Si nos preguntan si hay alguna entidad independiente que mida el grado de cumplimiento de las empresas mexicanas en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, una entidad independiente que revisa todas las empresas mexicanas, o sea, realmente no. O sea, lo que sucede con las emisiones verdes es, pues se cuenta con terceras partes, second party opinions o los mismos auditores que ofrecen este servicio para
de manera independiente de cada emisor, valoren si han cumplido las metas, ¿no? Y como alternativa es el índice que compartía hace un momento David, el ESG Index para México, si no me recuerdo es el MSCI, y bueno, pero ellos van a valorar más el performance de la empresa. Bueno, en un ETF, ¿no? Ok, muchas gracias, Víctor. No. Y otra pregunta para David, si México CO2 tiene alguna base de datos sobre el programa piloto de impuestos al carbono. Sí, muchas gracias, Alicia. Sí, de hecho tenemos en nuestra página web, si quieren ahorita se las paso acá por el chat, tenemos notas técnicas en donde se describe justo todas las iniciativas de precio al carbono que incluyen no solo los impuestos al carbono, sino también nota técnica sobre el sistema de comercio de emisiones. Este mercado de cumplimiento de carbono que les comentaba, ahorita ya está en su fase de transición y que el próximo año ya va a estar en su fase operativa, ¿no? Entonces ya van a haber transacciones entre los participantes y toda esta información está vertida en estas notas técnicas. También nosotros publicamos en nuestras redes sociales infografías justo en donde se detallan los puntos claves de los instrumentos de precio al carbono, no solo en México, sino también en América Latina. Entonces, bueno, también ahí por si gustan revisarlos, los hacemos periódicas publicaciones. Perfecto, muchísimas gracias, David. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Muchas gracias a Víctor y a David por su participación. Creo que toda la información que nos compartieron en este webinar es valiosísima. Ya sabemos que sí hay instrumentos financieros y sí hay incentivos para que podamos acelerar esta transición hacia una economía mucho más sostenible. Entonces, pues, les vamos a dejar aquí están los contactos de SUME, nos pueden contactar para cualquier duda que haya surgido del webinar. Digo, este tema da para muchísimo. Igual nos podíamos ir todavía un rato más con este tema. Desafortunadamente ya no tuvimos tiempo para más preguntas, pero aquí nos pueden contactar para resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recording stopped.